Evidentemente, desde que se empezó a festejar la Navidad, ha tenido muchas transformaciones, ¿no? Ha tenido muchos procesos de cambio, donde han aparecido personajes, han aparecido artilugios, adornos, todo tipo que el mundo fue incluyendo en esta celebración, ¿no? De alguna manera, todo el mundo de alguna manera sigue la corriente de la Navidad, ¿no? Del mundo, la que nos ofrece el mundo. El arbolito, bueno, nosotros también a veces lo tenemos también el pesebre, pero esta no es la cuestión, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro cuál es el sentido de la Navidad y que es importante que lo entendamos, ¿no? Obviamente que nosotros todas las Navidades, todos los años donde llega la Navidad, estamos tentados a que como cristianos nosotros vivamos la Navidad como el mundo quiere. Si se ponen a mirar las noticias, como yo lo miro, vean a los políticos que lo están hablando, y está bien gastar tanto dinero en las luces que se va a poner en la ciudad, y algunos lo justifican y dicen sí, porque los negocios, el comercio y el espíritu navideño, es lo único que saben decir, el espíritu navideño. Y en realidad, claro, todos nos volvemos inmersos y a todos nos gusta, porque a nosotros también es lindo, uno sale y vemos las luces, cómo está adornada la ciudad, y está muy lindo. Pero también nos tiene que llevar eso a pensar, ¿por qué es eso, no? ¿A qué se debe que se pone todo eso? Porque la gente vive ese momento, vive todo este mes de Navidad, pero se olvida exactamente de quién es el importante, ¿no? Miren, una persona, que decía, un recién convertido al Señor, se encuentra con un amigo, ¿no? Y esto no, una historia que nos puede haber pasado a todos. Se encontró con un amigo y así que te convertiste al Señor. Sí, me convertí al Señor. Dice, ¿y qué sabes del Señor? Bueno, muy poco, dice. ¿Sabes cuándo nació? No sé exactamente cuándo nació. ¿Y dónde? Tampoco, che. ¿Y cuál fue el sermón más importante del Señor? Tampoco lo sé, che, no lo sé. Che, pero la verdad que para estar convertido al Señor, sabes muy poco del Señor. Sabés muy poco de Jesús. Sí, tenés razón, la verdad eso me da mucha vergüenza, decía este hombre. Me da mucha vergüenza saber poco de él. Pero te puedo decir una cosa, que lo único que sé, que a partir de que yo lo recibí en mi corazón, mi vida cambió. Dejé de ser alcohólico, en mi familia están contentos conmigo, me esperan todos los días en la semana para comer, mi familia es otra conmigo, mi vida ha cambiado. ¿Qué quiero decir con esta historia? Que cuando uno habla de conocer, por eso digo, muchas personas van a estar celebrando la Navidad, muchas personas dicen, entiendo esto, y yo creo, pero no soy practicante, te dicen algunos, pero en realidad lo que tenemos que entender que conocer significa ser transformado. Cuando una persona dice que conoce algo, tiene que ser transformado por eso que conoce, porque si no es un conocimiento que no te sirvió de nada. Vos cuando tenés que hacer alarde de un conocimiento es porque te sirvió de algo. Por ejemplo, el hermano Leo ayer tuvo una contingencia con el gas y aprendió algo. Él agarró un conocimiento y de alguna manera es transformado porque él dice, qué bueno saber esto porque ya para la próxima lo sé, y encima me transmitió a mí cómo era el secreto para que el gas en su casa funcione. No me lo pidan después, pídanselo al hermano Leo. Pero conocer tiene que ver con que ha habido una transformación en uno, en algo que adquirió un conocimiento, pero ese conocimiento me lleva a que ya soy otra persona. Por eso cuando hablamos del Señor y hablamos de la Navidad, tenemos que hablar de que estamos viviéndola, la estamos disfrutando y la estamos celebrando, pero con conciencia de que de alguna manera, si yo no fui transformado en algo, quiere decir que en realidad yo no conozco al Señor. Podemos conocer toda la historia que este hombre que te conté no conocía.
Y a lo mejor sabés cuándo nació, sabés quiénes son sus padres, sabés que nació en Belén, sabés toda esa historieta, los pastores, sabés todo eso. Pero si no fuiste transformado, en realidad no lo conoces. Conocimiento viene con la transformación. El primer punto que te quiero llevar es el misterio de Belén, ¿no? Tenemos que entender de que para nuestro Dios, el Dios creador de todo, que creó de la nada todo, la galaxia, el universo, los planetas y su mayor creación que somos nosotros, el ser humano, parece todo muy contradictorio que Él se venga a presentar a su creación, al ser humano con el cual quiere tener una relación y un contacto especial, se venga a presentar como un niño, como un bebé. Y eso es lo que hace que hace paradójico todo esto, porque en realidad Dios se puede haber presentado como Dios y ¿cuál es la circunstancia de esto? Él en venirse a presentarse como un bebé, lo que está diciendo, quiero que ustedes crean en mí. No porque vean mi poder, no porque vean mi omnipotencia, sino quiero que ustedes, a partir de esto, ustedes crean en mí. Y a partir de este bebé que nace, crean en mí, en lo que yo vengo profetizando en todo este tiempo. La Navidad de alguna manera es la revelación de la libertad de Dios. Creo que fue el miércoles pasado. Hablábamos de que justamente el cristiano ya no vive bajo la ley que fue dada por Moisés. El cristiano, decía en Romanos 6:14, el cristiano ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. En realidad, nosotros ya estamos, dice la ley fue dada por Moisés, pero más la gracia y la verdad están en Jesucristo. Entonces, cuando entendemos lo que Dios quiso expresar en la Biblia, de que nos dio una ley que todos pensamos que era para cumplirla, pero en realidad era para que nosotros sepamos cuáles son los buenos principios y para que entendamos que nosotros no podemos vivir esos principios, que no alcanzamos a vivirlos y que no podemos decir como el joven rico que desde mi juventud cumplo todo esto. Y entonces es necesario que la gracia del Señor llegue a nuestra vida, que la gracia y su verdad llegue a nuestras vidas. Porque eso es lo que nos va a permitir salvarnos. Por lo tanto, veíamos que el deseo de Dios, el deseo del Señor, el deseo de Jesús, era venir a este mundo como Salvador. Por eso el título del mensaje es: el mundo necesita un Salvador. El mundo necesita un Salvador. Lo que pasa es que como nosotros mismos en algún tiempo vivíamos pensando que no necesitábamos de Dios, y menos que necesitábamos un Salvador, claro, andábamos por nuestras vidas como queríamos, y hacíamos y nos comportábamos como nos parecía bien. Y encima nosotros decimos, esto es bueno, yo soy bueno, hago buenas cosas, y nos creemos buenos. Pero justamente, como bien decía, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Tenemos que entender cuál es nuestra condición pecadora, que indefectiblemente tenemos que reconocer tarde o temprano que necesitamos de la salvación, de la redención de nuestro Dios. Por eso, el misterio de Belén es increíble, pero es la revelación del Señor. Dios se reveló para que nosotros pasemos desde la admiración a la transformación. Cuando nació Jesús, y lo dijimos este miércoles, ¿qué hizo el Padre? Como hacemos los padres nosotros en nuestro cumpleaños cuando nace un hijo, ¿no? ¿Qué hacemos? Fiesta. Y entonces, y vemos que Dios hizo fiesta, los cielos hicieron fiesta, y estaban los pastores en la noche, en el campo, y estaban allí, aparecieron los ángeles y hubo fiesta y anuncio de que a Jesús, el Salvador, os ha nacido. Empezó a haber fiesta y cánticos.
El Padre no quiso que el nacimiento de Jesús pasara desapercibido. Más allá de que viniera indefenso como un bebé, que viniera necesitado de la protección, del cuidado, de la alimentación de dos seres humanos, de dos padres, como en este caso José y María, Él no quiso que pasara esto desapercibido ante al mundo, como lo voy a presentar en un momento ahora. Pero el tema es que tenemos que admirar, y en ese tiempo los pastores admiraron al bebé que estaba en pañales, fueron y se dieron cuenta de lo que los ángeles le habían anunciado se estaba cumpliendo. Vinieron también los famosos astrónomos del Oriente, y sabemos muy bien que estos astrónomos vinieron por una señal. Dios hizo saber de alguna manera a estas personas que un rey había nacido. Hay todo un misterio, pero Dios no quiso, el Padre no quiso que esto pasara desapercibido. Pero claro, Dios quiere que a partir de esto nosotros pasemos de la admiración. Nosotros tenemos que entender, por eso en la Biblia no nos habla de que nosotros tenemos que celebrar la Navidad. No es un mandato de Dios. Pero no tenemos que dejar de tener admiración por este momento y este tiempo que nosotros vamos a celebrar, o que se decidió de celebrarlo en este tiempo. Nosotros tenemos que no olvidarnos y mantenernos en admiración de cómo Jesús vino a este mundo para ser nuestro Salvador. Ahora, hay una leyenda que cuentan en Provenza, en el sur de Francia, para mostrar un poco cuál es la situación de todos nosotros, ¿no? Con respecto al Belén. Dice que 4 pastores fueron a ver al recién nacido, dicen, ¿no? Fueron a ver al niño y bueno, uno trajo huevos, otro trajo pan y queso, dice. El tercero llevó vino y el cuarto dice que no llevó nada. El cuarto no llevó nada. Claro, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si nos hubiera avisado el Señor con sus ángeles y después de esa fiesta que teníamos que ir a ver dónde estaba y había nacido? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Cuál hubiera sido nuestra actitud antes de contarle la leyenda? ¿Hubiéramos hablado con María? Cuando nace un bebé, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a visitar llevamos un regalo, pero nos ponemos a hablar ¿con quién? Con la madre, nos hablamos con el padre, con la abuela si está, charlamos. En definitiva, nos olvidamos del que nació. Algunos pueden estar viendo, che, qué lindo, se parece al abuelo, como mis nietas. Este para Rodrigo. Se parecen al abuelo, pero en realidad es la relación va hacia los mayores, y contaba un poco esta historia francesa, de esta leyenda, de que bueno, cada uno se puso a hablar con María. ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue el parto? ¿Cómo estuvo todo? ¿Está todo bien? ¿Te sentís bien? José, qué bueno ¿cómo pudiste adornar de alguna manera y implementar el establo para que pudieran estar aquí? O sea, diálogos que de pronto no tienen nada que ver. Y de pronto se preguntaron por el cuarto. El cuarto dice que se llamaba Le Chanté, en francés. Yo no sé si lo digo bien, pero dice Le Chanté. Y en argentino nos da la sensación de otra cosa. Pero dice, pero Le Chanté. Y Le Chanté lo buscaron y resulta que habían levantado el velo que había ahí que tapaba el bebé, y estaba allí al lado del bebé admirando el bebé. De alguna manera la leyenda lo que nos quiere decir que es un tiempo que nosotros tenemos que estar en admiración con respecto a nuestro Señor, de cómo vino a este mundo. Obviamente ahora no tenemos un bebé, no vamos a ir ahora al bebé del pesebre a ponernos ahí adelante de él a adorarlo, a admirarlo, no. Pero sí tenemos que tener y reflexionar en nuestro corazón y recordar siempre que Jesús vino a este mundo como Salvador de nuestras vidas, ¿sí? De Chanté dice que significa bueno, del francés al castellano, fascinado, admirado, emocionado.
Por eso uno tiene que pasar de la admiración, por eso cuando dice conocer es ser transformado. Si yo no tengo admiración por esto, nosotros festejamos el momento de Navidad cuando estamos en familia y estamos juntos, y alegría porque estamos juntos y porque no nos vemos muy seguido, y cuando nos vemos en la Navidad se pone todo muy lindo. Pero ese no es el centro. Por eso es que terminamos de vivir la Navidad como el mundo quiere que la vivamos, ¿no? Pero el segundo punto que le quiero dar es la revelación del Salvador. Por eso recuerden el título, el mundo necesita un Salvador. Miren, en la Biblia hay varios pasajes, pero por ejemplo el de Isaías 7:14 dice lo siguiente: Dios ya anuncia en la época del profeta Isaías, cientos de años antes. Por eso dice, el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. Cuando vemos esto, vemos que Dios se preocupó para que nosotros, o mejor dicho, se ocupó para que anticiparse en el nacimiento del Señor, para que nosotros lo esperamos, como muchos de los judíos esperaban el nacimiento del Señor, esperaban el nacimiento del Mesías, y daba cómo iba a ser este nacimiento, y Él lo anuncia. Por eso la importancia de la revelación de Dios. Y esta revelación de Dios es que dice que va a nacer de una virgen que la concebirá, que dará luz, dice, y será Dios con nosotros. Está diciendo de quién es esta persona que es la que va a nacer. La está anticipando. Por eso voy y recuerden el punto, la revelación del Salvador. El segundo versículo que les quiero dar es Mateo 1:21. Este Mateo, tanto Mateo como Lucas no muestran cosas distintas. Mateo se refiere al nacimiento de Jesús sobre la vida de José, que esto ya es para otra prédica. ¿Por qué? Pero es muy importante, ¿sí? Pero dice en este versículo dirigido a José, porque José, ¿cómo estaba José que había concebido? María. Yo no la toqué, yo no tuve nada que ver, ¿cómo puede ser? Y entonces aparece el ángel y le dice que la tenés que recibir, ¿sí? Y entonces le dice Mateo 1:21, dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso es como lo veníamos anunciando. Nosotros, o el pueblo de Dios en ese tiempo, salía de estar bajo la ley para estar en un nuevo tiempo. Pero claro, ya lo viene anunciando Dios de quién iban a ser cientos de años antes. ¿Por qué Dios necesita anunciarlo tanto tiempo antes? Porque en realidad, a veces nosotros no nos damos cuenta, pero que necesitamos un Salvador. Y Dios lo que está diciendo es, yo lo vengo anunciando hace tiempo, no es que ahora se me ocurrió que nazca un Salvador porque ustedes son un desastre, como vienen, no cumplieron la ley. No, lo vine anunciando ya de tiempos muy anteriores. Y vine anunciando de que el Señor, el Salvador, va a nacer. Y entonces ahora llega el momento de decírselo a José, al padre que tiene que encargarse, que no es el progenitor en sí, pero que tiene que recibir a Jesús, y lo presenta como el que va a salvar al pueblo. Qué importante es esto, porque Dios está presentando a Jesús como el Salvador. Esto es lo importante. Ahora pregúntense ustedes, ¿por qué Dios envía un Salvador? ¿Por qué Dios envía un Salvador? Porque si no, ¿para qué lo mandó al Señor, a su propio Hijo? Porque Dios entiende que necesitamos un Salvador.
Es obvio, pero tenemos que entender de que necesitamos un Salvador y Dios lo tiene claro, que el pueblo necesita un Salvador, que no puede cumplir esta ley, que no puede cumplir estos principios y necesita un Salvador y yo quiero dárselo. Porque yo quiero que se salven, y esto es lo que veíamos en la prédica anterior, el deseo de Jesús también era que el pueblo se salve, que el mundo se salve. Por eso la esencia de la Navidad tiene que ver con la salvación. Tenemos la Pascua también, ¿no? Pero básicamente, entender de que Jesús, ese bebé, está presentado como el Salvador. Y entonces, ¿cómo vos, teniendo un bebé, podés pensar que este bebé me va a salvar? Y solamente por la fe. En Lucas 1, 31, 33, ahora el tema viene con María. Lucas habla y da muchos detalles de cómo María vivió todo este proceso, ¿no? Y dice que el ángel se le acerca a María, ustedes ya saben la historia, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo Dios le presentó esto a María? ¿Lo presentó como? Dios. También que el nombre de Jesús, ¿qué significa Jesús? Salvador. Jesús significa Salvador. Y entonces, por más que en el nombre esté implícito por qué es Salvador, pero en realidad el ángel lo presenta como el Dios, el Hijo del Altísimo. Y entonces tenemos que entender de que la revelación de Dios tiene que ver con un Salvador, que es Dios mismo, que se ha dado a sí mismo para salvación de todo el pueblo, de todo el mundo. Claro, por eso las personas que no se crean necesitadas no van a vivir y van a entender el nacimiento de Jesús y no van a vivir la Navidad como tal, porque no se sienten necesitados. Porque, ¿para qué? Y bueno, voy a pasar con los amigos y la paso bien. Pero no estás como un necesitado. Y en realidad, nosotros cada Navidad cuando celebramos tenemos que entender que somos un necesitado. Cada año necesitamos del Señor y tenemos que dar gracias a Dios. Pero sobre todo en una celebración tan importante humanamente. Después, en Lucas 2, 10 al 11, viene el anuncio hacia los famosos pastores que le estábamos hablando que estaban en el campo, ¿no? Y dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, claro, vieron semejante manifestación en la noche, mientras cuidaban las ovejas, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. O sea, esta era la presentación del Padre con respecto a su Hijo, y era la presentación de quién era Él. Él es mi Hijo, Él es Dios, y es el Salvador que ustedes necesitan. Claro, si yo no necesito Salvador, no voy a recibir a Jesús. Si yo no me siento necesitado, no voy a recibir a Jesús. Por eso la Navidad también nos convoca a entrar en un reino de libertad, ¿no? Un reino de libertad donde, bueno, que vamos a ser libres por medio del amor del Padre. Porque la verdad tenemos que darnos cuenta de cuán grande es el amor de Dios.
que está entregando y dándose a sí mismo para que nosotros nos salvemos. Entonces, esto nos tiene que, es un reino, entramos en una dimensión distinta. El Dios quiere que vivamos en un reino de libertad. La sorpresa del nacimiento, dice alguien, en Belén despierta el deseo de ser libre de uno mismo y libre para lo demás. Muchas personas viven atadas a sus problemas y no son libres, porque no se creyeron necesitados y no buscaron de Jesús como su Salvador. Y muchas personas viven atadas, esclavas en sus sentimientos y emociones, sin poder salir de ello. Me decía Leo que vio la película Príncipe de la Marea, que es vieja. Príncipe de la Marea se los recomiendo, con Barbra Streisand. Había una situación difícil que había vivido la familia, en la cual habían sufrido todo lo mismo. Sin embargo, cada uno de los integrantes de la familia vivió ese trauma de una manera distinta. Pero todos, cada uno de ellos necesitaban un Salvador para poder salir de eso. No una psiquiatra, un psicólogo. Necesitaban un Salvador. Para eso vino Jesús, para que nosotros entremos en un reino de libertad, de paz y de gozo. Claro, fíjense que Dios no entró con mucho estruendo, entró como un bebé a este mundo, porque la idea es que creyéramos en Él, que creyéramos en su amor. Nació en un estado. Llegó en una situación donde era vulnerable. Tenía que presentarse como un bebé, donde necesitaba el cuidado de otros, ¿no? Pero el mundo nos presenta como esto algo muy grave. De alguna manera, el nacimiento de Jesús nos muestra que ser vulnerable, ser pobre, ser de alguna manera, yo puse pobre y débil. Para el mundo, ser pobre, ¿puedo decirle a alguien, quiero ser pobre? Gracias. Quiero ser pobre, vulnerable y débil. ¿Qué te van a decir? Estás loco, vos, salí de acá. ¿Quién quiere ser pobre, débil y vulnerable, que esté ahí expuesto a que todo le puedan llegar a hacer daño y que no pueda defenderse? Nadie quiere serlo. Es poco atractivo eso. Sin embargo, Dios decidió presentarse. Dios, cuando dice Jesús que caminó en su ministerio, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Pero llegó a este mundo indefenso de todas las maneras, dependiente de personas y dependientes de seres humanos que sabían que necesitaban un Salvador. Porque tanto María y José también necesitaban un Salvador. Pero claro, el mundo rechaza todo esto y entonces es muy difícil en este misterio de Belén, muy difícil a veces para algunos entender y recibir a Dios como vino, como pobre, humilde, necesitado de ayuda. Incluso los pastores habrán pensado cuando fueron a ver al bebé, ¿y él va a ser nuestro Salvador? Tenía que haber mucha fe, ¿no? Tenían que haber creído en toda la presentación de los ángeles y haberlo asimilado grandemente en su corazón y entender que, bueno, habrá que esperar a que crezca.
Tercer punto, para cerrarlo. Todos sabemos que el Señor es el regalo inmerecido, ¿no? Jesús es nuestro regalo inmerecido. Pero también con Jesús viene un regalo adicional. Con Jesús viene algo muy importante que a veces no pensamos, ¿no? Por eso decimos, la Navidad significa que Dios se ha dado a sí mismo. Y su nombre es Jesucristo. Su nombre es Jesús. No estemos dispuestos a conformarnos con otra cosa. Nosotros tenemos que entender que tenemos que vivir la presencia del Señor. Podemos estar en familia, podemos disfrutar de la Navidad, pero tenemos que estar en plena conciencia. Gracias, Señor. Gracias por tener a mi familia. Ponele que tu familia no comparta nada de lo tuyo, pero vos podés estar abrazando a alguien y por dentro en tu corazón decirle gracias, Señor. Y también se lo puedes decir. Gracias le doy a Dios por tu vida. Gracias te doy a Dios por tenerte ahora acá en este momento y compartir esta Navidad contigo. Y cosas sencillas. Pero de alguna manera expresar lo que hay en el corazón de uno. No es solamente las luces de Navidad como nosotros adornamos, las estrellitas, la estrellita que acabamos de prender. No es solo eso. Pero esto todo es el ambiente que se tiene que crear. Pero yo no tengo que necesitar un ambiente. El ambiente lo tiene que crear mi corazón. Cuando vos estás bien en tu corazón, el ambiente que está al lado tuyo, todo lo que te rodea, todo tu entorno, va a haber paz, va a haber gozo, va a haber alegría. No es con lo externo que va a haber gozo, paz y alegría. No es con los regalos que va a haber paz, gozo y alegría. Por eso no nos conformemos con celebrar, tener una celebración agradable y con eso es suficiente. Con que tener todos los alimentos y pasarla bien. No es eso, no es solo eso. Porque la buena voluntad del Padre, y lo dijo Jesús, es darnos el reino. Miren, Lucas 12:30 al 32 dice así. Cuando el pasaje, recuerdan que los pájaros no necesitan, cuidado que estaban los lirios del campo, recuerdan el pasaje, todos necesitan, o sea, el ser humano es como que necesita vestimenta, necesita alimento, está pensando y está preocupado, está afanado por todas esas cosas, de cómo vamos a vivir y todos los problemas que cada generación va viviendo, ¿no? Pero Jesús nos dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Nosotros, el mundo está pendiente de todas esas cosas que creemos que necesitamos, porque si no, no podemos vivir sin esto. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Lleva a Jesús a todo lo que sí es verdad que se necesita el alimento, es verdad que se necesita la casa, la vestimenta, el auto, es verdad que se necesita, no estamos diciendo que no, pero lo que dice Jesús y nos lleva ahora es que entendamos que Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Y si nos lleva a que nosotros entendamos que Dios sabe lo que necesitamos, es para que creamos que, bueno, Él tiene el control de esto sobre nuestras vidas. Pero dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pero sigue diciendo, porque el pasaje termina allí con un título y empieza otro pasaje, pero el pasaje en realidad continúa y dice en el 32, no temáis, manada pequeña, no temáis, le dice Jesús. Pero vieron el cariño de Jesús, no temáis, manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. O sea, no contento, no es solo que Dios se ha dado a sí mismo, que Jesús vino a darse a sí mismo, sino que también vino a darnos el reino. Por eso dice, aquel que no escatimonia a su propio Hijo, sino con Él, por todos nuestros pecados, sino como con Él no nos dará todas las cosas. Pero claro, nosotros vivimos la Navidad pensando y en lo que necesitamos para disfrutar, y en realidad lo que tenemos que pensar, bueno, podemos tener cosas, podemos hacerlo bien, pero no me tengo que olvidar que lo que realmente yo necesito es tener a Jesús, que es el que nos planteaba esto. Es que Jesús esté en mi corazón en esta Navidad. Que Jesús haya transformado mi vida.
Porque si no lo conozco de oídas, lo conozco por lo que dicen, por lo que hablan otros. Y eso no es Navidad. Eso no es Navidad. Eso es pasarla bien con amigos. Pero eso no es Navidad. La Navidad es entender que Jesús vino y Dios vino y decidió venir a este mundo como Salvador. El mundo necesita un Salvador. Cada uno de nosotros necesita al Salvador. Y por más que seamos creyentes, tenemos que todos los días, como dijo Narcisa, todos los días necesitamos al Salvador. Todos los días necesitamos de nuestro Señor. Porque necesitamos de su presencia. Podemos hacer cosas buenas, cosas malas, nuestra vida puede ir andando de esa manera, pero siempre necesitamos de su presencia. Porque Dios tiene destinado de alguna manera, nos quiere dar el reino, pero tiene destinado un propósito, tiene un deseo para cumplir con nosotros. Y obviamente Dios tiene que estar presente en nuestras vidas para que se cumpla lo que Él designó a cada uno de nosotros. Para concluir, esta Navidad juntémonos en armonía, juntémonos con gozo, con alegría. Oremos. Acuérdense de orar antes de comer. Acuérdense de darle gracias a Dios. Si querés puedes dar también testimonio. Gracias a Dios por lo que en este año he recibido. Gracias a Dios porque hasta ahora tú me has salvado. Y puedo estar aquí en este momento disfrutándolo. Comamos, brindemos, comamos torta, comamos postre. Últimamente mi esposa se come todos los postres de ella. Esto va entre ella y yo. Pero todo hagámoslo en el nombre del Señor. Y entendiendo que es necesario que el Señor reine en esa Navidad, en ese hogar donde se va a celebrarlo. Entender que necesitamos un Salvador. Y yo sé que muchos de ustedes que Jesús fue el Salvador en sus vidas, en sus matrimonios, en las relaciones de sus padres, los hijos. Y seguramente hay muchas cosas más por cumplirse, por mejorar. Pero si Jesús lo dijo, que a Dios le ha placido darnos el reino, ¿te parece que todas esas cosas que a lo mejor estás necesitando en este mes de diciembre, que estás vos necesitando, Dios no lo sabe? Por eso, conclusión, no tengamos miedo en declararnos pobres, no tengamos miedo de declararnos vulnerables. Hace poco murió Maradona, hace poco, en estos días también metieron preso al famoso bailarín Rafael Amargo. Y son personas necesitadas. Bueno, Maradona ya fue. Pero eran personas que, viviendo en la adicción de la droga, eran personas necesitadas. Pero nunca reconocieron, y alguna vez si lo reconocieron ficticiamente y porque lo han obligado por conveniencia, porque los contratos y por los premios y por... Pero en realidad cuando lo escuchás hablar, está la soberbia. Maradona a veces se dirigía y decía, el barba, como hablando de Jesús, y como que hablaba de un conocimiento importante y que tenía una relación especial con el barba. Este muchacho que yo admiro como baila y como coreógrafo y todo, lo mismo, salen con una soberbia y no nadie sale humillado y entendiendo de que nosotros necesitamos un Salvador. Pero para entender que yo necesito un Salvador, tengo que humillarme. Tengo que decir, he llegado a este estado en mi vida y no sé cómo salir. No sé cómo mejorar esto. Y necesito ayuda. Por eso es importante que lo que nos presenta la Navidad, pobre, vulnerable, débil, como vino Jesús a este mundo, lo importante es necesitados de un Salvador. El mundo necesita un Salvador. Dios lo entendía así, lo tenía claro.
Por eso vino Jesús. Por eso nosotros tenemos que tener como prioridad en esta Navidad que este Salvador es lo que yo necesito. Que a veces lo dejo olvidado, porque a veces yo solamente lo recuerdo, a veces solamente digo algo de Él. En la Navidad Dios dice, el mundo necesita un Salvador. Te dejo esto último que escribí. En esta Navidad es la oportunidad para que recibas la revelación del Señor. Cada Navidad, aunque es una fiesta no bíblica, pero es la oportunidad que tenemos para recibir la revelación del Señor. Para poder entender esto, recibir el regalo de Dios, su propio Hijo, se dio a sí mismo. El Salvador que necesitas para ser transformado. Y mucho más que eso, porque el reino también será tuyo. ¿Quién lo dice? Lo dice el Señor, lo dice Jesús. Al Padre le ha placido daros también el reino. ¿No te conformás con eso? ¿No lo anhelás? ¿No tenés idea de lo que es el reino? Si no tenés idea todavía de lo que puede ser el reino, lo que representa el reino, búscalo. Busca en la palabra, busca en la Biblia, busca en el Señor, busca. Y vas a recibir la revelación, porque esto es por revelación. Es Dios que se presenta y cae ese velo que no te deja ver. Y ese velo cae y vos empezás a descubrir cosas nuevas. Y tu corazón empieza a cambiar y se deja transformar. Ya no te importa cambiar. Pero si yo sigo pensando igual y sigo pensando y teniendo mis criterios y mi razón, si yo sigo así y no cambio nada de mi vida, es que no estoy conociendo al Señor.